Buenas tardes. Estamos en la sexta sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI y en este caso contamos con uno de los ponentes más avezados y más experimentados en esta salida, puesto que estaba siempre en primera línea desde el año no famoso de la pandemia en que pusimos en marcha estos ciclos. Antonio Luis Marín Benedicto, que además nos ha descubierto siempre un rimero de lecturas jugosas y muy divertidas. Así que no podía ser menos, ¿no?, que en este caso, aunque ya más o menos habíamos establecido la lista de una forma previa, pues ha tenido el acierto de elegir esta obra de Esther García Llobet con el título de Gordo de Feria, a la que estoy seguro que le va a sacar un enorme provecho. Ya en aquella época, cuando la pandemia, que parece que era tan lejana, estos alumnos estaban en segundo, Antonio Luis era el delegado de segundo, ahora ya ha terminado el grado de estudios hispánicos y se encuentra, como otras dos compañeras que ya una ya intervenido, otra intervendrá ya Iza próximamente en la Complutense realizando un máster de investigación en lengua. En fin, creo que son suficientes los datos y lo que importa ahora es que nos meta en esta divertida y extraña novela titulada Gordo de Feria. Cuando quieras, Antonio Luis, gracias. Vale, muchas gracias Fernando por la introducción y por las palabras y buenas tardes a todos. Si en algún momento se escucha mal o pasa cualquier cosa, pues avisad por favor por el chat y vemos cómo solucionarlo. Y sí, yo voy a hablar de Gordo de Feria, que es la novela que publicó este García Llobet en 2020. Así que vamos con ello. A ver, aquí. Bueno, este es el inicio un poco de la presentación que voy a seguir. Vamos a ver algo de la autora brevemente, luego pasaremos al inicio de la obra y a los personajes principales, más tarde las características de la novela, luego el grueso de la presentación, que son unas reflexiones en torno al humor que hay en Gordo de Feria, y luego otra serie de cosas que no quería dejar de decir y que he recogido bajo el nombre de Hallazgo, por no encontrar otro nombre mejor, y son cosas que no quería dejar pasar. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con la autora del libro, que es Esther García Llobet. Bueno, nació en Málaga en los 60, en 1963, pero desde pequeña ha vivido en Madrid, en la capital, donde se licenció en Psicología Clínica y en Dirección de Cine. Esther García Llobet hace unas cuantas cosas, escribe en revistas, en suplementos, en la revista de Johnstown escribe, es traductora del inglés, suele traducir bastantes cosas, ha publicado algunos relatos y ha publicado también unas cuantas novelas, como tenemos aquí, pues Coda en 2003, Submáquina en 2009, Las Crudas también ese mismo año, Mamut 2013, Cómo dejar de escribir en el 17, Sánchez en el 19, esta misma Gordo de Feria en 2021, como decía, y Spanish Beauty, que es la última del año pasado. Bien, eso con respecto a la autora, unos breves simplemente datos para situarnos, y vamos a empezar con la obra en sí. Aunque pone inicio y personajes, vamos a empezar por los personajes, al revés. Los dos personajes fundamentales en la obra son Luis, al que llaman Castor, y Julio Céspedes. El primero es un humorista al que no le gustan mucho los actos sociales que acarrea pues, su profesión y el reconocimiento público que se ha ganado. Julio, por su parte, pues es un camarero de Almería que ha huido del trabajo anodino que tenía allí en Almería y se ha ido a Madrid a trabajar. Y en realidad, estos son los dos personajes que sostienen y vertebran prácticamente toda la novela. Y en realidad solamente hay unos pocos más que aparecen y que tienen cierto peso. Entre ellos tenemos al amigo, a la mujer china y a Serafín. El primero, el amigo, que como se dice en el libro, es un amigo pero no un tesoro, es cámara de televisión y callado. Es un poco lo que sabemos sobre él. En realidad importa tan poco y le importa tan poco a Castor, que es su amigo,
que ni sabemos su nombre, simplemente pues el cámara de televisión que se pasa el tiempo circulando por Madrid con la novia sentada en el asiento de detrás. Luego está la mujer china, que va apareciendo a lo largo de la novela y es quien provoca multitud de situaciones. Por ejemplo, el accidente que sufre Castor, en cierta medida, se lo provoca a ella por el susto que le da. Esta autora es socia e hija del hombre chino, que es dueño de la discoteca, que tiene cierto peso en la trama. Y bueno, y también un poco guionista, porque escribe una serie de éxitos. Y luego, por último, está Serafina, que es, como se dice en la novela, la encargada del tinglado, y por tinglado entendemos pues toda la discoteca eh, que tiene el chino en Almería. De hecho, bueno, la mujer china provoca tantas cosas como la propia huida, digamos, de Serafina a Madrid para buscar a Julio y, en fin, una serie de sucesos. Y esos son en realidad los personajes que vertebran y sostienen toda la novela. Ya decía que una novela bastante corta en la que con unos pocos personajes la autora se sirve para armar toda la trama. Bueno, y ahora la primera parte que al principio se nos presenta a Castor, que lo vemos como un borracho que se come los huesos de la aceituna. Pero pronto vemos que hay algo más y que es el grueso de la novela. Así se nos presenta la página 12 cuando este personaje Castor está en un bar y le pide la prensa al camarero y entonces leemos lo siguiente. Castor cogió un periódico, no tenía más que 3 páginas, era Semana Santa, y entonces fue cuando pasó lo raro. Y lo raro que pasa es que le confunden con otra persona. Hasta ahí más o menos todo normal, pero es que a esta persona con la que le confunde le robaron la cartera y ahora pues se la devuelven creyendo que Castor es esa persona. Entonces Castor, ni corto ni perezoso, pues va en busca de esta persona para devolverle su cartera y se da cuenta de que es alguien muy parecido a él, vamos, es idéntico, es digamos un socia. Entonces Castor acaba confesando su situación a esta persona que es Julio. Es decir, le confiesa su malestar, su mala situación, porque a Castor pues, le están acosando a los fans, está a las puertas de su casa prácticamente acampado. Y entonces decide que es momento de que lo sustituya, de que Julio le sustituya a él. Aprovechando que encima a Julio lo despiden del bar en el que trabaja precisamente por estar hablando con Castor. Y entonces le dice esto, Castor a Julio. Lo que quiero decir es que he intentado durante un año entero ir a todas las fiestas hasta que me gustaran. A mí no me gustan las fiestas y me invitan a miles casi cada día. Y luego más adelante. Entonces quedamos que a ti te gustan las fiestas, ¿no? Fenomenal. O sea, este es el plan de Castor, que Julio le sustituya en su vida. Y de hecho lo dice explícitamente cuando más adelante le dice, pues si vas a sustituirme en la vida, a partir de ahora tendrás que empezar a quejarte y mucho, porque ese soy yo. Eh, y ese es el desencadenante de toda la serie de sucesos que van ocurriendo a estos dos personajes. Eso con respecto al principio, bueno, tampoco cuento mucho más porque la novela tampoco es demasiado larga y bueno, creo que si no la habéis leído, con eso es suficiente. Y ahora vamos a pasar a la parte de los rasgos de la novela, que como decía es una novela corta, de 150 páginas, que se divide en 3 secciones, digamos, que se llaman Un gordo, un flaco y un cuento chino. A mí lo de un gordo y un flaco, pues me recuerda, por ejemplo, también, como esto habla también de Almería, me recuerda, por ejemplo, al bueno, el feo y el malo, por ejemplo, que se rodó en Almería. Y bueno, es una alusión a los personajes. El gordo es Castor, porque bueno, tiene cierto peso. El flaco es Julio comparado con Castor porque es bastante más delgado que él. Y el cuento chino, en cierta forma, es lo que le cuenta Serafina, recordemos la trabajadora de esta, la que organiza el tinglado en la discoteca. El cuento chino es lo que le cuenta Serafina a los chinos, a los dueños de la discoteca, para salir airosa de la situación en la que se ha metido, porque está haciendo un manejo, digamos, eh, ilícito o deshonesto del dinero. Como vemos en los títulos de las secciones, esta novela Gordo de Feria, yo creo que juega bastante con las palabras, con los sentidos y con las referencias.
De hecho, el propio título de la novela alude al mono de feria, que se usa para referirse a la persona a la que se usa para reírse de ella. Y en cierta forma esto es lo que hace Castor, usar a una persona para que se rían de ella, porque él es comediante, es humorista, va a usar a una persona para que se rían de esa persona en vez de él, porque está harto de ese mundo. Entonces, su mono de feria o su gordo de feria, porque, bueno, Julio tiene que ganar peso para que eh, pueda resultar más creíble la suplantación de identidad, digamos. Con respecto al narrado, bueno, un narrado de tercera persona que lo controla todo y que yo lo veo bastante mordaz. No sé, según se ha leído la novela, cómo lo ve. Yo he visto una serie de reflexiones críticas, sobre todo de las situaciones como más decadentes, digamos. Por ejemplo, al principio, cuando Castor está en el bar y le pide al camarero la prensa, luego el camarero va a sentarse a una mesa junto a la ventana y entonces dice el narrador, el camarero fue a sentarse a una mesa junto a la ventana, a escribir WhatsApp que nadie le contestaría jamás. Un poco más adelante, el narrador dice sobre Castor. El móvil se lo ha comprado ayer. Le ha costado 1.700 pavos, pero aún así mensajes no recibe ni uno solo. Un poco una crítica a ese gasto en el móvil para que luego en realidad no sirva para comunicarse con nadie. Luego también le veo ciertas partes en las que yo creo que son estilos indirectos libres, porque introduce los pensamientos del Castor prácticamente de forma bueno, indirecta, pero bastante clara, digamos. Por ejemplo, dicen, vuelven a casa por Bravo Murillo, el barrio más americano de Madrid, los de Aravaca, que no tienen ni idea. O sea, ahí parece claramente el pensamiento de este personaje. Con respecto al tiempo y al espacio, bueno, el tiempo es bastante cronológico, el espacio en Madrid, pero en la tercera sección, la del cuento chino, tenemos una analepsis total, o sea, todo el capítulo es una analepsis, o toda la sección una analepsis, que nos lleva a los inicios de la discoteca en Almería, cómo se conocieron Julio y Serafina allí, etcétera. Y luego, titulado con nombre de identidad y algunas profundidades, eh, una cosa que quería decir es que, aunque esta es una novela que es bastante humorística y tiene muchas componentes de humor que ahora trataré con detenimiento, yo creo que también introduce temas más reflexivos, como son el de la identidad, el quiénes somos, digamos, y otros que son más profundos, pero que trataré luego al final, en la parte esa que decía que se llamaba hallazgo o que he llamado hallazgo. Pero bueno, sí va lo de la identidad para situarnos un poco. Por ejemplo, en la página 93, cuando llevan ya bastante tiempo juntos, Castor y Julio están ahí intentando que lo sustituya, que vaya a la fiesta, que grabe una serie que tiene que grabar, etc. Pues estos dos personajes se pelean. Y entonces se dicen, he intentado decirte lo que pasa muchas veces y no has querido oírlo. Eso le dice Julio a Castor. Entonces la pelea continúa y al final Castor hace una pregunta clave, que es, ¿quién eres? Entonces, claro, yo cuando leí esto yo pensaba, bueno, esto es una pregunta que le dirige a una persona cuya cartera tuvo en su poder, donde están las tarjetas con los datos fundamentales de las personas, digamos, los datos clave, y luego una persona que es idéntica o muy parecida físicamente a esta persona, a Castor. Pero pese a todo ello, pese a los datos, a la apariencia igual, no saben quiénes son unos extraños el uno para el otro. Ya digo, son algunos temas que tampoco creo que sea el tema central de la novela, pero sí que me parece interesante señalar que también están presentes en cierta forma, o se señalan, en fin, se intuyen. Eso como breve apunte con respecto a la novela. Y ahora voy a pasar a la parte en la que más me he enfocado para esta presentación, que son los ingredientes que creo que contribuyen a que esta novela sea humorística. Vamos a repasar 4 puntos que yo he identificado aquí de esta novela, que son las que yo he visto y que he llamado el tipo de palabra, las frases y los refranes, las exageraciones y el absurdo o lo absurdo. Y vamos a empezar con las palabras. Bueno, creo que son abundantes
los pasajes en los que aparecen cierto tipo de palabras que crean un ambiente desenfadado o que son propias de un ambiente desenfadado. Por ejemplo, cuando este primer trozo hay un morenito en el bar, que es el que le devuelve la cartera a Castor porque lo confunde con Julio, está hablando de lo que tiene y le dice mi casa, mi gallina y el tinglado, tiro al blanco. O luego, cuando se nos habla de Castor, se dice, para Castor está primero él y después el personal. O luego, cuando está en casa de campo y se está hablando de los árboles, dicen, los árboles eran cascados, aburridos, sedentarios. Entonces, estas palabras, pues tinglado, personal, cascado, claro, uno se pone a recogerlas y a buscarlas y a ver si tienen algo en común y de hecho lo tienen. Yo creo que algo común en esta novela es el uso de coloquialismos, ¿no? Que son pues, palabras de la lengua oral y coloquial. Y la lengua coloquial es la lengua cercana, ¿no? Es la lengua que se usa cuando estamos riendo con los amigos, cuando estamos en una situación distendida, que es muy propicia para el humor. ¿No? Entonces, Gordo de Feria presenta multitud de coloquialismos que hacen por la lectura amena, cercana, desenfadada. ¿No? Por ejemplo, pues traer a pairo, pues serle indiferente a alguien, tinglado, como hemos visto antes, cuajado, que se queda asombrado, empanado, pues una persona que se queda despistada, o algo que es de mírame y no me toque. ¿No? Y todo eso son coloquialismos. También, cuando estaba preparando esto, yo me fijaba, no sé si a lo mejor lo habéis visto, en que la mayoría de las que hay aquí, y muchas más que, bueno, no he puesto porque tampoco era cuestión de ponerlas todas, son adjetivos o locuciones adjetivas, bueno, adjetivos. Y creo que esto no es casual del todo, porque creo que los adjetivos posiblemente sea como la categoría de palabras más propicia para la comedia, ¿no? Porque son muy expresivos. ¿Eh? Porque nos dice, si alguien no habla de diga un hombre, y nos da adjetivos concretos, pues vamos a ver lo que quieren. Son muy, eso, pues, dan mucho juego. Un hombre alto, tildado, lo que sea. Y entonces, pensando en esto, yo me acordé de una reflexión que hizo Josep Pla, que recordaba una columna hace poco, Rosa Belmonte, y que me parecía muy buena, y digo, bueno, la voy a traer porque me parece apropiada. Entonces, entonces decía Pla, yo he tratado de poner adjetivos detrás de los sustantivos, y esa es la única cosa que he hecho en mi vida. Y por esto fumo, para buscar adjetivos. Yo pongo una puerta y ahora hay que buscar el color de esa puerta, la forma de esa puerta. Buscar el adjetivo exacto. Y si lo encuentro, lo pongo. Raras veces se encuentra el adjetivo, pero si se encuentra, uno se puede ir a comer a casa, comer una sopa, una tortilla y no envidiar nunca nada a nadie. Y bueno, yo creo que eso un poco, en su justa medida, en cierta escala, creo que los adjetivos están muy bien elegidos en Gordo de Feria, son muy pues, coloquiales, graciosos, oportunos, pues, cuajado, empanado y otros muchos. Eso con respecto a las palabras y los coloquialismos. Luego tenemos el siguiente ingrediente que posibilita el humor, es la exageración. Y dentro de ella hay que destacar las exageraciones relacionadas con la casa de Castor, bueno, al que no sé, recordamos, al que digo que le tocó la lotería, como se dice en la novela, y se compró un pisazo. Y entonces se habla mucho de la novela, en la novela sobre la casa y sobre lo grande que era y tal y cual. Y entonces se nos habla de ella en estos términos. Por ejemplo, sonó un teléfono en alguna parte del edificio, o era de su casa, o se fue a su salón preferido, o después de hacerse un arrastre y mirarse en el espejo de cada uno de los cuartos de baño. O más adelante, la casa cubre varios puntos cardinales. O se dirige a la puerta, que está a varios kilómetros de distancia. ¿Mm? Notemos, esto es importante, cómo en cada frase la exageración va en aumento. ¿No? Y se corresponde esto con el devenir de la novela. O sea, de las primeras páginas a la última. Y yo creo que esto es lógico, porque, bueno, se dice habitualmente en el mundo del humor y de la comedia, si se trabaja la exageración, que esta debe ir de menos a más, tiene que ser progresiva. ¿No? Entonces, si Gordo de Feria abriese en su primera página con algo como se dirige a la puerta, que está a varios kilómetros de distancia, que aparece casi al final de la obra, pues eso
sería luego muy difícil alcanzar ese mismo nivel o superarlo de ahí en adelante. Uno lee eso y le choca, pero claro, luego tiene 100 páginas por delante. Entonces, es más efectivo si es gradual. Esto, cualquier monólogo de comedia que trabaja en exageración, trabaja un poco esto. Al principio sonó un teléfono en alguna parte del edificio, o era de su casa. Ahí simplemente se está deslizando la idea de que es tan grande que si se escucha un ruido, podría decirse de alguna parte del edificio o quizás de mi propia casa, porque tiene un tamaño enorme. Y luego ya se hace explícito y se llega a la exageración de decir que cubre varios puntos cardinales, lo que es evidentemente muy exagerado. Y en relación también con la exageración, eh, quería decir esto. La exageración se presenta de forma directa con cierto tipo de estructura. Vamos a fijarnos en este fragmento en el que se está hablando otra vez del piso que está en la calle General Martínez Campos y se dice, poseía unos techos tan altos que no era difícil imaginarse la formación de una nube ahí dentro. Esto es lo que se llama una construcción consecutiva. Sí, es decir, una construcción consecutiva es aquella en la que pues, se da el valor máximo de una magnitud, en este caso la altura, tan alto, y si luego se añade la consecuencia de ese grado máximo. Y esta consecuencia se dice, por ejemplo, en el glosario este de términos gramaticales de la academia, académico, que esta consecuencia es normalmente extrema, singular o inusitada. La consecuencia tan extrema y singular e inusitada es que no es difícil imaginarse que se forma nube. Y claro, yo cuando veía esa definición me sorprendía porque, claro, extremo, singular, inusitado, yo creo que son adjetivos que describen una construcción pues, muy atrayente para el humor, un recurso muy útil. De hecho, no sé vosotros, pero yo recuerdo libros de chistes y típicos chistes que emplean esta fórmula. Yo me acordaba de ese de, era tan alto, y entonces aquí se deja una pausa para que el oyente pues, piense la consecuencia de la altura, y luego el humorista da una que es incluso más extrema, o más singular, o más inusitada, que la que haya podido pensar el otro. Y ahí es donde se crea el humor, donde se provoca la risa, porque era inesperado. Entonces, pues el típico chiste de era tan alto, pausa, que cuando se comía un yogur, pues le llegaba caducado al estómago o cualquier chiste de estos trabaja con este tipo de estructura. Y cuando lo vi dije, son estas cosas que pueden pasar por alto, pero que creo que siempre están en textos, en novelas o en monólogos que sean humorísticos. Eso con respecto a la casa. Y luego tenemos, bueno, luego hay otras exageraciones. Por ejemplo, aquí, justo al principio de la novela, cuando Castor está con un chaval en la Plaza Mayor, le cuenta lo que le ha pasado con la cartera, que luego descubrimos. Entonces dice, bueno, al chaval este no le ha dado el sol en los últimos 55 años, lo cual, bastante, o sea, está hablando de un color, pues, blanco papel. O luego, por ejemplo, se dice de Julio, que ya está engordando, que tiene una tripa tensa y dura de las 4 digestiones que le quedan por hacer. O luego se dice de Castor que se echa una siesta de 5 horas y media, se despierta de madrugada a las 6, está con fiebre, con 360 grados. Que también sorprende el que una siesta de 5 horas y media, claro, se despierta a las 6, pues se ha tenido que acostar, soy muy malo con las matemáticas, pero a las 12 y media. Lo cual no se suele decir de una siesta que se echa a las 12 y media de la noche. O luego, por ejemplo, cuando se habla de la China, se dice que, bueno, que va a escribir una serie de televisión, un guión, y que ya ha escrito otra antes, pero solo la vieron 30 millones de españoles. Y ella, para tener solo 30 millones de espectadores, se queda en su pueblo de China, donde se exagera, evidentemente, pues, la gran población china en comparación con la española. Lo que para nosotros es, pues, casi 3/5 de la población, pues en China es una aldea, digamos. Y como estas, pues hay muchas. Estos son solo algunos ejemplos de las múltiples exageraciones. Luego, es de destacar la manera maravillosa que tiene la novela de jugar con las palabras, como decía antes, de darle la vuelta pues, a frases hechas, a lugares comunes de la lengua que usamos todos. Y claro, al darle esa vuelta, pues nos hace pensar en esas cosas. Por ejemplo, esta primera es del morenito este con el que se encuentra Castor,
que le está hablando de lo que tenía en su casa y en su caja y no sé qué. Y dice, pues en mi caja había media docena de móviles, una guía de teléfono y el Rosario de la Aurora, ¿no? Que normalmente pues se usa el Rosario de la Aurora había un jaleo, un lío monumental. Em, Luego, el segundo, se está descubriendo el Week One, que es un sitio pues, de humor, y que allí había mucho ruido y pocos cacahuetes, había mucho ruido y pocas nueces. O cuando decía del amigo este cámara de televisión que tiene un amigo pero no es un tesoro, ¿no? Dándole la vuelta a esa frase. O la de, ya sabe por experiencia que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña no va a ninguna parte, lógicamente, una montaña pues no se mueve. Y como esta hay muchas, que son eh, muy curiosas y nos hace pensar, a mí al menos me hacían pensar. Por ejemplo, esta de vida y muerte, cuando le pregunta al conserje, está buscando a Julio para devolverle la cartera al principio, hizo un asunto de vida y muerte, ¿no? Porque está su vida en juego, él quiere deshacerse de esa vida que tiene. Y de hecho le dice al consejero, de vida y muerte, no de vida o muerte. Dice, sí, sí. O sea, el poder de una conjunción, digamos, para cambiar el sentido y para hacernos pensar. O luego, por ejemplo, cuando Julio aparece, porque está harto de esta tarea que iba a decir que acepta, pero que le impone Castor, cuando huye, pues Castor está buscándolo y habla con un par de amigos suyos cómicos que dicen lo mismo, estos pues saben dónde está Julio. Y entonces va a casa de uno de ellos, con el que tampoco es que haya muy buena relación, que digamos. Y entonces dice este cómico, hasta aquí hemos llegado. Y le dice Castor, ¿cómo? Dice que hasta aquí hemos llegado, hasta el saloncito amarillo. O sea, hasta aquí hemos llegado en el sentido de es demasiado, ya no aguanto más, pero aquí es literalmente hasta aquí hemos llegado, hasta el salón. O luego, esta que me gustaba mucho, Julio le confiesa a Serafina, bueno, le confesó, esto ocurrió en el pasado, cuando estaba en Almería, en la discoteca, le dice, ha llegado el momento de ampliar mi horizonte. Y Serafina le dice, pero ¿dónde va a encontrar tú más horizontes que aquí? Que está en Almería y le señala el desierto entero. O sea, más que aquí no sé dónde la va a encontrar. Y como esta, hay muchas que también me parecen como muy simpáticas y muy divertidas. Y luego, por último, tenemos lo absurdo y lo inesperado. Entonces, bueno, nosotros, a ver, la lógica es algo que nos guía en la vida y en nuestros pensamientos. Entonces, cuando se rompe la lógica, cuando estamos en una progresión y de repente vemos algo que es ilógico, pues esto pues, evidentemente nos choca y, y crea situaciones que no hacen gracia. Por ejemplo, ya decía al principio que Castor cogía un hueso de aceituna y se lo metió en la boca, que es exactamente lo contrario a lo que esperamos, que uno se mete una aceituna y que luego pues saque el hueso. O cuando este morenito le devuelve la cartera a Castor, confundiéndolo con Julio, le dice, bueno, que te la robé, pero que la he llevado siempre encima, por si te veía. O sea, una cosa totalmente absurda. O luego, por ejemplo, Julio le dice a Castor así como muy serio, pues he estado pensando, dice Castor, bueno, no pasa nada, como si fuese algo horrendo el pensar. Y luego también, bueno, está lo absurdo y lo inesperado. También he metido aquí cosas que son totalmente inesperadas, que dices, ¿esto de dónde sale? Cuando están esperando Julio y Castor para grabar la serie que tienen que grabar, pues de repente dice, la novela dice, se aproxima por la carretera un cura de sotana en una scooter, que es una cosa un poco ilógica y extraña. Y de hecho esto es lo que da luego pie a la frase de van un cura, un camarero y un gordo de feria, que da título a la novela, y que también, si nos fijamos, es una secuencia como muy típica de los chistes. Van un cura, un camarero y un gordo de feria, como si dijese van un español, un chino y un francés, o lo que sea. Y luego, bueno, hay muchas más. Por ejemplo, ya decía antes que, bueno, que Castor le impone una dieta súper calórica a Julio porque tiene que ganar peso para que realmente parezca Castor. Entonces, cuando cumplía con el menú Julio, pues Castor pues, le dejaba comer unas mandarinas como recompensa. Cuando en general es al contrario, uno cumple una dieta para perder peso y como recompensa, bueno, pues una onza de chocolate o algo así. Más situaciones absurdas, por ejemplo, cuando desaparece Julio, Castor le va a preguntar a, creo que la conserje, ¿no? Sí, la conserje.
Entonces Castor le dice, buena, yo sé que siempre Julio decía, adiós Lucrecia, no sé qué, o siempre te decía Julio, Lucrecia, tal, y siempre Julio decía, buena suerte Lucrecia, esto la aconseja. Y entonces de repente dice, bueno, pero antes de nada, ¿cómo se llama usted? Y Lucrecia dice, no importa. O más situaciones inesperadas, pues, por ejemplo, se nos habla de que Castor no se ha casado nunca, pero, y claro, uno ve un pero y se espera algo pues relacionado. Pues Castor no se ha casado nunca, pero pues, ha tenido una novia formal o ha tenido pareja o lo que sea. Pero dice, Castor no se ha casado nunca, pero una vez tuvo un dálmata. Y claro, uno se queda perplejo cuando ve esto, porque no, al principio no se ve mucho la relación entre una novia y un dálmata, que son blancos quizá, pero tampoco. Luego el chino, el dueño de la discoteca, se dice que abrió la puerta de su coche, que era muy grande, y que tenía plaza para 40 personas chinas. Se aclara la nacionalidad porque, bueno, en fin, la altura o no sé, ocupan menos, supongo. O luego, por ejemplo, cuando se encuentran Castor y Serafina al final de la novela, porque Serafina cree que es Julio, le pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicas entonces si no eres Julio? Y dice, yo a hacer reír, soy humorista. Y dice Serafina, a tu edad, ¿no te da vergüenza? Como si fuese algo totalmente despreciable, el ser humorista. Bien. Y luego, eh, aquí quería destacar algunos pasajes que, bueno, de otra manera, pues no sabría cómo haberlo incluido y que me daba lástima dejarlos fuera porque, bueno, son o temas importantes o cosas que me han hecho también pensar leyendo esta breve novela. Ay, bueno, no sé si alguien ha levantado la mano, ¿no? Creo que, bueno, hablamos ahora al final, me parece. Así que bueno, sigo y ahora, si quieres decir algo, pues escribe. Dejamos, por Eh, favor, sí, las preguntas para luego. vale. Bueno, pues eso para luego. Entonces, dentro de la Jacob, pues quería hablar de varios. Y por ejemplo, me parece interesante el tema de la tristeza. ¿M? Yo pensaba que el humor, a ver, de forma tradicional, en realidad está muy ligado a la tristeza, si lo pensáis. Tenemos imágenes en la memoria del típico payaso triste, payaso que llora. eh, Incluso tenemos en el recuerdo famosos que conocemos que nos hacen reír y que en muchas ocasiones pues, han pasado por depresiones, episodios pues, muy oscuros, comediantes, actores muy simpáticos, históricos. Bueno, y creo que la novela desliza este peso de la tristeza como contraparte del humor en varias partes. Lo desliza, no digo que sea algo muy importante, pero creo que está ahí. Por ejemplo, vemos la desesperación de Castor cuando Julio le pregunta, eh, bueno, esto es el final, pero quería empezar por la última. Julio le pregunta que por qué no deja todo ese mundo si no le gusta y le deja a él en paz. Y yo creo que Castor le da una respuesta muy dramática. Estoy en la última intervención. Dice, porque ya es demasiado tarde y porque no se hace nada más. Me parece como un grito desesperado de, es que solo tengo esto y es que ni me gusta. Pero es que me da todavía más pavor la otra opción que sería por lanzarme al vacío, el no tener nada seguro. Esa es como la más así dramática, digamos, pero luego hay otras muchas. Por ejemplo, Castor dice, se siente de pronto muy cansado, como si le hubieran dado una paliza, que es lo más parecido a estar triste en él. Y es algo que se repite mucho cuando se habla de estos episodios, que en realidad la tristeza es muy cansada, cansa mucho, y uno cuando está en estas situaciones, pues le cuesta mucho pues, hacer cosas, moverse, como si hubiese corrido una maratón. Le cuesta todo un mundo. Y luego hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la tristeza es el fantasma que no ves, que está ahí siempre, da mucho miedo, pero no se llega a ver, no es palpable. Eso con respecto a la tristeza. Luego, otra cosa de la que quería hablar es que hacer una novela de humor permite reflexionar sobre el oficio del humor, sobre lo humorístico. Entonces, por ejemplo, tenemos intervenciones que se meten con los humoristas. Facundo, que es el nombre del personaje de esta serie que tienen que grabar, dicen, Facundo es el espíritu de un humorista. Y dice, pero si los humoristas no tenemos espíritu, como si fuesen unos desalmados, digamos. O luego, por ejemplo, sale el tema de los límites del humor, que me parece algo muy interesante en un ciclo en el que se habla de humor. Habla de los límites del humor.
Esta es una novela que habla mucho de los chinos, una sección se llama Un cuento chino, hay chinos por todas partes. Eh, y, por ejemplo, hay un momento en el que se acercan a un hombre chino por la calle para preguntarle si sabe si hay por ahí un chino para comprar, un local, y no sabe cómo decírselo porque dice, a ver si le va a sentar mal. Y de esto hay mucho. Por ejemplo, hay un diálogo que dice, tú te has metido mucho con los gitanos, le dicen a Castor. Y dice, bueno, y con los rumanos, y con los rusos, y con los chinos. Eh, y dice el otro, pues son todos tópicos. Y dice Castor, claro que son todos tópicos. ¿De qué coño hablamos los humoristas si no? Que me parece muy interesante este debate, como con las dos posturas más claras en torno al debate de qué es lícito en el humor y qué no. O por ejemplo, cuando hablan luego dicen ni demasiado mucho ni demasiado poco. Así es eso de los límites del humor, que en su justa medida es la clave, ni pasarse ni quedarse corto. Pero esto, pues, no está muy de acuerdo Castor con esto. Menciona, por ejemplo, el cadáver del humor, que es en lo que se convertiría el humor si, pues, si se respetasen, digamos, estos límites que se quieren dar al humor. Y luego ya en otros, ya esto ya es ya lo más aleatorio, son frases que me gustaron mucho y que digo, bueno, creo que merece la pena incluirlas. Por ejemplo, Castor al principio cuando le pregunta a Julio, vale, ¿y tú cuánto pesas? Y dice, Julio, yo no tengo ni idea. Y dice, joder, qué suerte tienes. Porque si no sabes lo que pesa, es que no tienes un problema con el peso y nunca tienes un problema. Suertudo, tú. O luego, lo que decíamos antes de los juegos con las palabras. Por ejemplo, dice, cuando va a un sitio, Castor se toma una tónica, dice 5 euros. Debe ser de burbuja inmobiliaria, ¿no? Como la burbuja inmobiliaria y todo el dinero que movió. O cuando tiene el accidente, porque ve a la China y Castor está ya sugestionado, perdido, está muy nervioso. Está en el hospital, está oyendo, está con los ojos cerrados, dice, pero está oyendo a Julio y a su amigo el cámara de televisión. Y dice, no tiene la menor intención de abrir los ojos y de que se enteren de que ha recobrado el conocimiento. ¿El conocimiento de qué, además? Esta vuelta a las frases comunes de, bueno, pero ¿qué conocimiento si yo no sé nada? O luego, por ejemplo, Serafina al final, cuando está alegre y feliz, porque además se va con Castor, se casan y se van a trabajar a un crucero, pues dice, sonreía Serafina para sí, como si llevara los labios pintados también por dentro, ¿no? Como si la risa fuese como unos labios pintados por dentro, que lleva uno por dentro. Y me pareció algo bastante curioso. Y por último, esta frase me parece un gran resumen de los problemas que afronta Castor y que lleva a que quiera que el otro, a que Julio le sustituya en la vida y que es lo que luego desencadena pues, toda la novela, todos los problemas y todos los lelos que se meten. Y es que es la gran tragedia que es que casi nadie sepa nunca cuándo está hablando en broma y cuándo está hablando en serio. Y yo pensaba, esto para un humorista en realidad tiene que ser muy dramático, el que tenga pues una forma de hablar graciosa o lo que sea, y que no sepan cuándo necesita seriedad, que los humoristas pues supongo que también tendrán sus momentos serios. Entonces, bueno, en resumidas cuentas creo que esta novela concentra muchos ingredientes de humor, como hemos visto, pero que deja otros temas, como este que digo. Entonces se crea una novela amena, alocada, digamos, graciosa, divertida, y una novela para pasarlo bien leyendo, que es lo más importante. Y pensando en esto, me acordé de una viñeta que quería traer, porque dije, en un ciclo de humor hay que mencionar a Forge, al genial Forge, como cierre, y que no nos pase, yo creo que con estas novelas no nos pasa esto que pasa aquí, que dice, hola, ¿qué haces? Dice, leer, dice, como si, ¿por qué estás leyendo? Eso es lo peor que puedo hacer. En fin, eso es todo ya por mi parte y espero que os haya gustado, que hayáis cogido algo. Y bueno, y ahora podemos hablar de qué os parecía a vosotros la novela, que seguro que habéis visto otras cosas también interesantes. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Antonio Luis. Magnífico el cierre con el chiste de Forges, que yo creo que encaja perfectamente, ¿no? Y da sentido también a esta actividad, ¿no? A la que estamos consagrados desde hace años. A ver, teníamos una mano alzada de Manuel Álvarez desde hace un rato, y antes de que yo haga una breve valoración de la obra, le doy paso a él a ver si es que tenía que preguntar alguna cosa en concreto sobre alguna diapositiva y que se vuelva hacia atrás. Manuel, ¿quieres plantear la cuestión?
Gracias, ya que me has dado la palabra. Eh, Sí, Solo era para hacer una pregunta que me estaba llamando la atención. Sí. Era para saber si alguien de los presentes había leído las otras dos obras que en principio parecen conformar una trilogía junto con esta, ya. solo por tener algún dato de si el resto de las obras podían modificar la lectura de esta. Nada más era eso, gracias. Gracias, Manuel. Yo, desde luego, no he leído las otras novelas. No sé si a Antonio Luis le habrá echado el guante alguna. No, tampoco. La verdad es que no he visto la otra. Sí, yo no Desconozco la tenía verdad. idea de que pudieran conformar una trilogía en este sentido. Pero bueno, yo creo que con el análisis que ha realizado Antonio Luis, además yo tenía muchas de las frases que él ha puesto en juego sobre las reflexiones sobre el humor, el valor que puede llegar a tener, ¿no? La forma en que funciona la estructura de la novela, es completísimo, ¿no? Y se puede añadir muy poco. Yo sí que he visto a lo mejor ciertos ecos de Ramón Gómez de la Serna en la construcción de esta obra, sobre todo de una novela muy divertida que se titula El incongruente y que justamente no es el desarrollo de una trama de capítulos en los que uno va pasando de uno a otro y dice, pero bueno, si es que no tienen absolutamente ninguna relación, es decir, están creados como pequeñas viñetas para intentar sacar punta absolutamente a todas las posibilidades que el lenguaje ofrece para generar esas situaciones risibles que ha destacado con tanto acierto a Antonio Luis. La distorsión del lenguaje, efectivamente, el dar la vuelta a las palabras para encontrar otro sentido posible, el utilizar pues, las frases coloquiales para desmontarlas, ¿no? Y para encajarlas en unas estructuras de pensamiento que invalidan a lo mejor el primero de los sentidos y nos sugieren otra perspectiva enteramente diferente, ¿no? Yo creo que en este sentido García Llobet es una gran escritora, ¿no? Por el modo en que se ha logrado, ¿no? Producir toda esa serie de referencias. Ahora bien, yo quiero añadir, sí, una cosa que a mí, según la iba leyendo al principio, yo pensaba, pero bueno, toda esta trama de situaciones absurdas que no tienen ningún tipo de fundamento, ¿a dónde nos van a llevar? Y claro, lo ha explicado muy bien Antonio Luis, es decir, está el gordo, el flaco y luego el cuento chino, que es fundamental, ¿no? Porque es donde están las raíces, ¿no? De toda la trama que nos va a permitir entender qué hace Julio Céspedes en Madrid y sobre todo por qué los dos tienen miedo, porque los dos viven empavorecidos, en el sentido, no sabemos bien Luis o Castor, el sobrenombre con el que se le conoce, por qué le persigue una mujer que de repente se le cuela en el ascensor o la ve en el ascensor y le hace huir. Y lleva un puño de hierro en la mano y luego está Julio, que está siempre mirando el móvil para ver si recibe algún tipo de mensaje, si es porque evidentemente hay una persecución que está desatada contra él. Todo eso solo lo entenderemos cuando entremos en ese cuento chino final y entonces ahí empezarán a encajar todas las piezas y aquello que nos parecía incoherente en un principio, pues acaba adquiriendo, ¿no? Una serie de hasta cierto punto, ¿no? Una serie una trabazón lógica, ¿no? Que nos permite, bueno, pues comprender cuáles son esos fundamentos. Entonces, a mí lo que más me ha gustado de esta novela es el modo en que está contada, ¿no? Ya ha señalado Antonio Luis la figura de ese narrador en tercera persona, que en ocasiones parece que asume algunas líneas de pensamiento, de fragmentos de los personajes en este sentido y que de algún modo, pues bueno, va permitiendo, ¿no? Que vaya avanzando el desarrollo de la novela. Pero lo que yo creo que ha logrado García Llobet es construir una novela que está funcionando como si fuera
alguna vez a lo mejor lo habréis visto en la televisión o habréis ido a alguno de estos espectáculos, el monólogo de uno de estos humoristas, por ejemplo, ¿no? Que se plantan ante el público en cualquiera de estos teatrillos que abundan por la Gran Vía o en cualquier otro sitio y están 1 hora y media, pim, pam, soltando chistes, pasando de una situación a otra, provocando al público, generando, en fin, esa serie de situaciones cómicas. Y esto es lo que es verdaderamente la novela. Está contada como el monólogo, como un monólogo en que se van recopilando esa serie de secuencias que son, pues evidentemente, muchas de ellas puros chistes, ¿no? Lo que estaba comentando, por ejemplo, Antonio Luis, así lo es, o con el léxico, que es puramente casi, sí, coloquial, ¿no? Pero, por ejemplo, hay 6 o 7 ejecutas de corbata, parece que está refiriéndose a un público determinado, claro, o el mosco muerto, por ejemplo, ¿no? O como el narrador, cuando Julio le pregunta, ¿y esta casa es tuya? No responde Castor, no responde el narrador, sí que lo es. 2 millones que le ha costado, entonces anticipan ese narrador, porque también en esos monólogos se llegan a generar estas situaciones dialógicas que multiplican, ¿no?, la capacidad de incrementar la perspectiva del humor. Por supuesto que a nosotros lo que nos tendría que importar son esas referencias al valor que se le concede el humor, ¿no? Yo podría añadir solamente una referencia, porque todas las otras las ha utilizado Antonio Luis, ¿no? Hay un momento en que Castor pues echaba marcha atrás en su cabeza, ¿no? Y dice, pero bueno, pero ¿cómo me meto yo en estos líos, ¿no? Dice, a veces piensa que se mete en este tipo de historias y de jardines para encontrar material para el programa. Así es, sanciona el narrador, ¿no? Que en este caso está siempre pendiente de ir aprovechando, bueno, pues toda esa serie de referencias humorísticas. Entonces, yo os animo a que la leáis, la obra, por supuesto, porque es muy divertida. Al principio, pues veréis que se os va, digamos, no cayendo de las manos, pero sí, desde luego, que uno no acaba de coger el sentido, no acaba de hilvanar las situaciones como van articulándose, pero ya cuando logras encontrar las claves para ver por qué a Castor le interesa volver gordo a Julio, por qué Julio se somete a ese proceso que para él es también aparentar una identidad que no es la suya, por qué se siente perseguido, etcétera, ¿no? Cuando aparece Serafina, como ha dicho Antonio Luis, como pues esa suerte de triángulo en el que cambian todas las relaciones de repente, es magnífico. Bueno, esta sería mi valoración. Yo no tengo tampoco la voz para muchas alegrías, como podéis ver, así que ya os dejo a vosotros intervenir. No sé si querías añadir algo, Antonio Luis, a las observaciones que yo haya hecho antes de dar paso a los compañeros. Bueno, sí, un par de cosas, así mientras aprovecho si alguien quiere ir escribiendo algo o lo que sea. Al principio, cuando estaba hablando de eso, de lo absurdo, de cómo está cogido con pinzas en la lógica, pensaba luego en el final, en el que ya la novela se abraza por completo al absurdo. Bueno, ahora he leído que más está todavía leyéndola y no quiero decirlo, pero el final, o sea, la última párrafo de la novela, cuando llega cierta cosa que observa desde arriba todo y se va, es ya lo más absurdo, el sumum de lo absurdo, porque no tiene ningún tipo de sentido. Y es que ya el colofón a esta serie de disparates. Y luego, ya por curiosidad, quería comentar una cosa que a mí me hizo mucha ilusión, una sorpresa que me llevé con esta novela, que yo cogí al azar, un poco al azar, entre las que quedaban disponibles. Sabía que quería una mujer, pero de las que había, pues cogí esta, pues, como podría haber cogido otra. Y me llevé una sorpresa cuando de repente veo que se menciona mi pueblo, eh, porque, bueno, yo soy de Almería y la discoteca me la pone en mi pueblo. Dice, el llavero era, se dice que el llavero que encuentra Castor en la bolsa de Julio cuando va a recogerla al bar es un llavero de una discoteca que está en un pueblo, y ese pueblo es el mío, se llama Huerca Lubera. Dijo, mira, este era el destino que tenía que coger este libro.
Efectivamente, estabas predestinado, ¿verdad? Y yo creo que eso es aún mucho más absurdo que todo lo que Sí, ocurre en la sí, novela, ya. que te acabas Sí, encontrando sí. esa discoteca galáctica ahí en mitad del desierto de Almería y recordándote a ti de joven por, por esos lugares. En fin, estupendo, Antonio Luis. Gracias por esta evocación que siempre es importante. A ver, ¿alguna cuestión que queráis señalar? Si os ha dado tiempo a leerla, porque estamos muy apretados con las lecturas, sobre todo esta semana. Es una novela corta esta, o sea que sí que merece la pena hincarle el diente porque uno se lo pasa muy bien, sobre todo si vamos desmontando toda esa serie de frases, de distorsiones del lenguaje, ¿no? Que nos ha indicado Antonio Luis, nos ha dado un montón de claves, ¿no? Para sacar partido a ese desarrollo. Manuel, ¿tú la habías leído, la novela esta de Gordo de Feria? ¿Te ha dado tiempo? Sí, sí, a mí sí me dio tiempo a leerla y ¿Y qué dije, te bueno, parece? hombre, ya tenemos aquí el tema del doble. Es gracioso Sí, el planteamiento que hace porque no se sabe a quién está, a cuál de los dos dobles. O sea, al principio parece que la China del puño de hierro está amenazando al protagonista, pero no digo más. Eso es lo que me hizo gracia, ¿no? Ese juego con el desdoblamiento de los dos dobles. Luego, la solución del intercambio de papeles ya no es tan novedosa, aunque es verdad que el final ya es alucinantemente caótico y exagerado. Es más propio de una película casi casi surrealista que de otra cosa. Y no sé, parece que el narrador en algún momento le tiene una manía a la población china tremenda, que es lo que más me ha llamado la atención, con su sí. intento de dominar el mundo. Pero bueno, sí que insisto que el planteamiento del asunto del doble, que no sabía el juego que iba a dar, y luego al final dije, bueno, ha sido un tratamiento relativamente poco novedoso. Hay más Mm. novelas que plantean este intercambio de papeles, pero no un intercambio de papeles tan gracioso y tan curioso como este de aquí. Este sí que ha sido, a mí me parece que lo lleva al extremo ya de la ironía. Y sí, me ha resultado graciosa la novela. Sí, Pero me quedo ahí diciendo, me ha resultado graciosa y por eso preguntaba al principio, porque no sabía si leer toda la trilogía podría cambiar un poco la visión de lo que aquí se plantea. Lo que aquí se plantea no es una trama tampoco complicada, ni ya. mucho menos. Entonces, esa era la pregunta que planteé en aquel momento, que por cierto se me disparó el dedo, no Sí. había, no pretendía intervenir en ese momento justo. No te preocupes, Manuel. A lo mejor leyendo alguna reseña de esas novelas se te puede solucionar esa curiosidad, ¿no? Que digan, bueno, pues aparecen los mismos personajes o se tira de este punto de llegada, pero vamos, no yo al menos no me he metido ahí en ese aspecto. Bueno, vamos a ver, María, que tiene que hacer algún comentario. María, cuando quieras, por favor. Hola, buenas. Yo lo Buenas, primero María. agradecerle a Antonio Luis la intervención que ha hecho, que ha sido maravillosa, Mm, y solamente era en respuesta acerca del final. A mí me parece que era el único final posible. O sea, que si hubiera mm, hecho otro estilo de final, no habría manera de salvar la historia. O sea, la historia llega a unas cotas de absurdo que si volvía a la Tierra, si lo llevaba a Tierra, no había manera de terminarla. Entonces a mí sí que me parece que el final iba acorde, o sea, que era esperable dentro de lo que cabe y que tenía que ser así, que si lo llega a hacer de otra manera no hubiera tenido ni la mitad del éxito, ¿no? Porque no habría llegado a cerrar los círculos que plantea. Era solamente eso lo que quería decir. Antonio Luis, que le Sí, quieres sí, sí. comentar algo. La verdad es que lo que plantea, sí, pensándolo de esa manera, sí, es el final que le corresponde, digamos, a la novela. Sí, yo, sobre todo eso, me refería a lo último, ya digo que no lo quería decir por mal, pero Mm. ya leo eso y digo, pero bueno, esto ya es ya Es el colmo. una puntilla.
Pero sí, en cierta forma es lo que le corresponde, es lo que decíamos de esa gradación de lo absurdo, ya el final es lo más absurdo posible. Nada, no te preocupes más, ya está. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, pues entonces voy a poner, vamos a cerrar esto. Pues nada, Antonio Luis, muchísimas gracias porque nos has dado, ¿no? Lo más importante era que nos ofrecieras esas posibilidades, esas claves, ¿no? Para ver cómo funcionaba el humor en la novela, en todos esos niveles lingüísticos que son distorsionados de esa forma pues tan continua, ¿no? Y con tanta habilidad por parte de García Llobet, y ahí es donde pues, el lector tiene que estar muy atento, ¿no? Para darse cuenta de, oye, como tú has dicho, ¿no? Vida y muerte, ¿no? Es vida o muerte, es decir, es que es el cambio de una conjunción es que es fundamental en ese sentido. Perfecto. ¿Despides la sesión, Antonio Luis? Pues sí, nada, muchas gracias a ti y gracias a vosotros por pasaros por aquí. No tengo mucho más que añadir, la verdad.